Muy bien, la 71 dice, en un paciente con apendicitis perforada y peritonitis difusa, el tratamiento recomendable es la apendicectomía más, ¿qué cosa? Invaginación del muñón, lavado peritoneal, drenaje y antibiótico terapia y observación, drenaje y antibiótico terapia o lavado peritoneal y drenaje. ¿Qué se debe hacer? La B, ¿no es cierto? Lavado peritoneal, drenaje y antibiótico terapia. Ojo, cuando hay una peritonitis difusa, el tratamiento es lavado peritoneal con o sin drenaje. ¿Ok? Eso ya está, es una indicación formal. Se ha visto que el drenaje no empeora ni va a mejorar la evolución del paciente. Entonces, puede ir con drenaje, lo cual está bien, puede ir sin drenaje también si es que se hace un lavado de toda la cavidad abdominal. Cuando hacen invaginación del muñón o cuando hacen jareta, cuando el muñón o la base del apéndice o el ciego está afectado, ¿no es cierto? En ese caso se hace una jareta invaginante. Muy bien. Y cuando hacen, no está acá, apendicectomía más drenaje más antibiótico, sin hacer o sin tener necesidad de lavado. O sea, apendicectomía, drenaje y lavado, y antibiótico terapia. Cuando hay una peritonitis localizada, pues, ¿no? Se hace apendicectomía, se hace una limpieza de la zona, se deja drenaje, ahí sí se debe dejar drenaje y antibiótico terapia. Entonces, por ahí la pregunta que les podría venir respecto al drenaje en apendicitis es ¿cuándo se debe dejar drenaje? Siempre se debe dejar drenaje si hay peritonitis localizada, ¿ok? Cuando hay peritonitis localizada debe dejarse drenaje siempre. La pregunta 72 dice, paciente de 20 años de edad que presenta traumatismo cerrado de abdomen. En la radiografía simple de abdomen, de pie se aprecia aire en el espacio hepatofrénico derecho. ¿A qué se debe esto? Perforación intestinal, traumatismo de vaso, perforación de vesícula biliar, traumatismo hepático o traumatismo de páncreas. ¿Qué será? Perforación intestinal, ¿no es cierto? Perforación intestinal. Muy bien, la pregunta 73 dice, ¿cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? Obstrucción intestinal, flemón periapendicular con plastrón, tromboflebitis portal, peritonitis generalizada por perforación libre o sepsis abdominal. ¿Cuál es la complicación más severa de la apendicitis? ¿Cuál les puede matar? La peritonitis generalizada, pero tiene que tener el apellido, ¿no es cierto? Por perforación libre, ¿no? Perforación libre significa que el apéndice se perforó y no ha llegado ni a plastronarse ni a bloquearse. Muchas veces hay perforación bloqueada, hacen peritonitis generalizada, pero es más por contaminación que por la misma salida de contenido purulento o fecaloideo a la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces la complicación más grave de la apendicitis aguda es la peritonitis generalizada por perforación libre. Sepsis abdominal es todo cuadro en el cual hay una infección intraabdominal. Muy bien, la pregunta 74 dice, el objetivo de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica es favorecer la cicatrización de las heridas, conservar la integridad del medio interno u homeostasis, impedir la hemorragia, producir un balance nitrogenado negativo o favorecer la síntesis de catecolaminas. ¿Cuál será el objetivo de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica? O sea, cuando ustedes tienen un traumatismo severo o un paciente sometido a una cirugía, existe una serie de respuestas que da el organismo, ¿no? Algo hemos hablado antes, disminuye la función de la insulina dentro del cuerpo, aumentan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? El paciente, mediante la aldosterona, la secreción de ADH, empieza a ahorrar sodio, empieza a ahorrar agua. Pero ¿cuál es la finalidad de todo este trastorno, de toda esta respuesta metabólica endocrina?
Eso, ¿no es cierto? Conservar la integridad del medio interno u homeostasis. ¿Ok? Bien, la 75 dice, una infección localizada, no superada, no supurada, dice, corresponde a, ¿qué cosa? Una celulitis, un flemón, un absceso, un chancro o una piodermitis. ¿Qué será? Una infección localizada, pero no supurada, o sea, donde no hay presencia de pus, ¿no? ¿Qué cosa es? Una infección localizada no supurada. A ver, ¿qué cosa es un absceso? Un absceso es la presencia de pus localizada y circunscrita, ¿no es cierto? Eso es un absceso. Una piodermitis, ¿qué cosa es? Claro, una piodermitis es una infección de la piel o el tejido celular subcutáneo. Y las piodermitis pueden ser la celulitis, puede ser la erisipela, ¿no? O se me fue de la cabeza, han debido verlo en derma, cuando hay lesiones periorales y en los dedos, periorificiales, alrededor de la boca, de la nariz y en los dedos. Tiene un nombre esa lesión, ¿no? Que es una piodermitis también. A ver, si se acuerdan me la dicen, si no, el impético, ¿no es cierto? El impético. Esas son las piodermitis más frecuentes. El impético, la celulitis y la erisipela. Muy bien. Entonces, si piodermitis está dentro de celulitis, ¿qué nos queda? ¿Será un chancro o un flemón? Un flemón, ¿no es cierto? Cuando no está localizado, es un flemón. Cuando se llega a localizar la infección y hace la presencia de pus, eso es un absceso, pues, ¿no? O la diferencia entre flemón y absceso es que en el flemón la infección o la secreción inflamatoria no está colectada, no está restringida a una cavidad, ¿cierto? Está difusa, es difusa. Muy bien, la pregunta 76 dice, ¿cuál de las siguientes localizaciones presenta una mayor predisposición para desarrollar una cicatriz queloide? ¿El pie, el glúteo, el abdomen, el tórax o el muslo? ¿Qué es una cicatriz queloide? Es una complicación de la herida quirúrgica o una complicación tardía de las heridas, ¿no es cierto? Es la cicatriz hipertrófica, pues, ¿no? Es lo que se ve, por ejemplo, es típico en las vacunas, ¿no? En la vacuna que se pone en el hombro, de la BCG, ¿no? Hay algunos pacientes, algunas personas que tienen una cicatriz hipertrófica. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo y más frecuentemente en las zonas donde la piel es más gruesa, ¿no? Donde la piel es más gruesa y donde tiene más tejido epidérmico. Entonces, ¿dónde creen que es más frecuente la presencia de una cicatriz queloide? En el muslo, difícil, ¿no es cierto? Es piel delgada. En el glúteo, tampoco. Les queda en el pie, el abdomen o el tórax. En el pie, si bien es cierto, tiene tejido epidérmico grueso, pero está diseñado para soportar el roce, ¿no? El roce y los pequeños traumatismos incluso. Entonces les queda en el abdomen o el tórax. En el tórax, ¿ok? Y más frecuente, mucho más frecuente, en la región anterior del tórax, ¿no es cierto? En la región anterior del tórax es mucho más frecuente la presencia de un queloide. ¿Cuál es el tratamiento de los queloides? ¿No? Normalmente el tratamiento, si está activa la cicatriz queloide, o sea, si hay prurito, está enrojecida y está en crecimiento, se debe hacer infiltraciones con corticoides, ¿ok? Normalmente la indicación de la extracción o la exéresis de la cicatriz queloide no se da porque tiene mucha tendencia a recidivar, ¿ok? Hay mucha predisposición a que vuelva a salir la cicatriz. La 77 dice, en cuanto a la punción lavado peritoneal como prueba diagnóstica de la lesión abdominal tras un traumatismo, señale la respuesta falsa.
Es útil para diagnosticar de forma precoz una hemorragia intraabdominal. Si es negativa, el paciente no precisará cirugía abdominal urgente. Será positiva si se obtiene líquido hemático o bilioso. Permite descartar lesiones importantes, aunque con un 15 a 30% de falsos negativos. Será indicativa si es positiva de tratamiento quirúrgico en un paciente inestable. ¿Qué cosa es lo falso en el lavado peritoneal diagnóstico? No se olviden, primero es el ecofaz, después la tomografía, después el lavado peritoneal, finalmente la paracentesis, ¿no es cierto? Están hablando del lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cómo se hace un LPD, ¿no? Un lavado peritoneal? Se hace una incisión por debajo del ombligo, se llega hasta el peritoneo, se incide piel, aponeurosis, por la línea media, se llega hasta el peritoneo y se introduce una sonda, ¿no? Puede ser si tienen una sonda nasogástrica o una sonda rectal, o si tienen mejor una sonda de látex. Entonces, luego de introducir la sonda, se debe administrar a través de esa sonda suero fisiológico, ¿ok? En general se pone 500 a 1 litro de suero fisiológico a goteo lento y después la sonda se baja a nivel del piso y se espera el retorno. ¿Qué cosa se extrae? ¿Ok? De acuerdo a lo que se extraiga, se puede decir si es positivo o negativo. Si uno extrae solamente suero fisiológico, no extrae nada más, es negativo. Si extrae sangre, es positivo a sangrado. Si uno extrae bilis, puede ser una lesión o hepática, o puede ser una lesión intestinal alta, duodeno, yeyún. O si es que se encuentran al examen microscópico algunas características que son anormales. Por ejemplo, mandan a estudiar un frotis directo el contenido líquido que han sacado y le encuentran fibras vegetales que no deberían estar dentro del abdomen, ¿no es cierto? Eso significa que hay una perforación intestinal en alguna parte del cuerpo. Pero principalmente para lo que sirve el lavado peritoneal diagnóstico es para identificar lesiones de vísceras sólidas, o sea, hemoperitoneo. Básicamente se usa para eso. ¿Ok? Pero puede servir para ver perforación de víscera hueca, daño hepático o perforación intestinal alta, ¿no? Duodeno, yeyún. Muy bien. Respecto al lavado peritoneal nos dicen, ¿no? Una de estas es falsa. Dice, es útil para el diagnosticar de forma precoz una hemorragia intraabdominal. ¿Será útil o no? Sí es útil, pues, ¿no es cierto? Sirve para eso, ¿no? Ustedes instilan el suero fisiológico, bajan el frasco del suero fisiológico y empieza a ver el retorno sanguíneo, es un hemoperitoneo, aunque el paciente probablemente pudiera estar estable. ¿Ok? A ver, dice, será positiva si se obtiene líquido hemático o bilioso. Sí, ¿no es cierto? Es negativa solamente si se extrae el suero fisiológico que uno ha ingresado. Solamente en ese caso se considera que es negativa. Dice, será indicativa, si es positiva, de tratamiento quirúrgico en un paciente inestable. ¿Será o no será? Será indicativa, dice, si es positiva, del tratamiento quirúrgico en un paciente inestable. ¿Okay? Eso es cierto, pues, eso es cierto. ¿Por qué es importante el lavado peritoneal diagnóstico? Por ejemplo, cuando existe un hematoma retroperitoneal en un traumatismo abdominal cerrado, el paciente puede estar inestable, ¿ok? Y algunos hematomas retroperitoneales no se deben tocar, porque hay el riesgo de una hemorragia incontrolable. Pero si ustedes tienen un lavado peritoneal positivo, quiere decir que hay sangre que está llegando hasta la cavidad peritoneal, y de todas maneras este se debe operar. ¿Ok? Muy bien. Permite descartar lesiones importantes, dice, aunque con un 15 a 30% de falsos negativos. Eso es cierto, hay un porcentaje de falsos negativos. Falso negativo principalmente se da cuando ustedes entran a realizar el lavado peritoneal y por ahí hacen sangrar al ingresar, al hacer la incisión en el peritoneo. Ese sangrado puede contaminar eventualmente el líquido que van a poner y puede salir algo hemático, ¿no? Y puede salir un falso positivo, puede darse.
Si es negativa, el paciente no precisará cirugía abdominal urgente. Eso es falso. El lavado peritoneal diagnóstico le sirve para empujarlos, digamos, a hacer una laparotomía, ¿ok? Para ver si es que este paciente tiene que entrar de manera urgente a una cirugía. Pero es poco su valor con el tema de impedir que lo operen. O sea, es altamente sensible, ¿ok? Para diagnosticar lesiones, pero por ahí un examen negativo no implica que ese paciente no debe entrar a sala, por muchas causas. Uno, si es que hay una lesión por ahí de víscera hueca, o hay veces existen adherencias en algunos pacientes que evitan que el lavado peritoneal sea el adecuado, ¿no? Normalmente un paciente posoperado con cirugía previa no es buen candidato, por ejemplo, para un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Qué se deben llevar ustedes? La idea de que un lavado peritoneal diagnóstico positivo indica que debe ser operado el paciente, y es muy importante tener esa idea. Un lavado peritoneal negativo no excluye la posibilidad de operar al paciente, ¿ok? Puede todavía ser operado de acuerdo a cómo evoluciona. La 78 dice, se consideran indicaciones de urgencia absoluta para la realización de la laparotomía exploratoria todas las siguientes situaciones, excepto peritonitis, herida penetrante por arma de fuego, lavado peritoneal positivo en paciente estable, neumoperitoneo en traumatismo cerrado, rotura diafragmática con compromiso respiratorio. A ver, ¿cuál de estas se consideran indicaciones absolutas para operar? Dice. Peritonitis. ¿Será? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Neumoperitoneo en traumatismo cerrado. Sí, ¿no es cierto? Es indicación para entrar a operar. Herida penetrante por arma de fuego. También, ¿no? Todo paciente que tenga una lesión por arma de fuego debe ser explorado, ¿no? De todas maneras. Les queda dos: lavado peritoneal positivo en paciente estable y ruptura diafragmática con compromiso respiratorio. ¿En cuál de ellos tendrían que entrar a operar de manera urgente? Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, podrían dejar de operar al paciente que tiene lavado peritoneal positivo si está estable, ¿sí o no? Recuerden que hay lesiones en hígado, lesiones en vaso, que pueden ser manejados de manera conservadora. El traumatismo de vaso, por ejemplo, de primer y segundo grado, normalmente el manejo es conservador, ¿no? Y hay un hemoperitoneo, pues, ¿no es cierto? Va a haber un hemoperitoneo. Entonces, el lavado peritoneal positivo en paciente estable les indica que el paciente está sangrando o ha sangrado en algún momento. Y si está estable, esa hemorragia pudo haberse controlado espontáneamente, entonces podría pasar a observación, no necesariamente entrar a una laparotomía exploratoria. Ahora, es cierto que el lavado peritoneal tiene algunas indicaciones. La mejor indicación de lavado peritoneal diagnóstico es en un paciente con trastorno de la conciencia que está inestable, ¿ok? Ese paciente no les va a indicar si le duele o no le duele el abdomen, y si está inestable y encuentran sangrado, significa que ese paciente debería entrar a sala, ¿no? Los pacientes estables en general no son candidatos ideales para un lavado peritoneal diagnóstico. Esa idea también tienen que llevarse. Muy bien, la pregunta 79 dice: ¿en cuál de los siguientes o de las siguientes patologías productoras de abdomen agudo es más típica su localización en hipocondrio izquierdo? Úlcera perforada, diverticulitis, pancreatitis aguda, infarto de miocardio u obstrucción intestinal. A ver, vamos uno por uno. La úlcera perforada, ¿dónde duele normalmente? El paciente, ¿dónde se va a quejar si duele? En el epigastrio, ¿no es cierto? El dolor es tipo puñalada, urente, intenso y localizado en epigastrio, y rápidamente se va a generalizar. La característica de la úlcera perforada es que el paciente sabe a la hora que se ha perforado, ¿no? El paciente le dice:
Empezó el dolor 2:30 de la mañana, muy intenso. Exactamente cuando se perfora, el dolor se inicia y de manera aparatosa, brusca. La diverticulitis, ¿dónde duele? La fosa ilíaca izquierda, ¿no es cierto? Es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no es cierto? Duele al lado izquierdo. La obstrucción intestinal, su síntoma principal no es el dolor, pues, ¿no? Y cuando hay dolor, normalmente es dolor tipo cólico, difuso, o en algunos casos puede ser localizado si es una obstrucción estrangulante, o sea, si hay compromiso vascular, algún asa intestinal está necrosándose, puede haber dolor localizado, pero puede ser indistinto en cualquier parte, ¿ok? No es un síntoma, no es el síntoma principal, salvo de la obstrucción media. El infarto de miocardio, ¿dónde duele? Claro, ese es el dolor típico, pues, ¿no es cierto? En el tórax. Pero ¿cuándo produce dolor abdominal? Es un diagnóstico diferencial. El infarto de cara diafragmática, ¿no es cierto? En el infarto cardíaco de cara diafragmática es un diagnóstico diferencial con un abdomen agudo, porque hay veces no hay dolor torácico, pero hay dolor intenso. ¿Pero dónde? En el epigastrio, pues, ¿no? En el epigastrio. En el epigastrio hay dolor intenso cuando existe un infarto de cara diafragmática. Entonces, en la pancreatitis aguda, el dolor se puede localizar al lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo. Normalmente es en franja, pero a la palpación puede doler un poco más el hipocondrio izquierdo. Muy bien, la pregunta 80 dice, ¿cuál de las siguientes medidas se considera menos apropiada en el tratamiento preoperatorio del abdomen agudo? ¿No? Ojo, dice, de las siguientes medidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la menos apropiada? Búsqueda de enfermedades extraabdominales asociadas, analgesia, reposición hidroelectrolítica, corrección ácido-básica o corrección de la situación de shock. La analgesia, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? La analgesia. Ojo, no es contraindicación absoluta el dar analgésicos a un paciente con un abdomen agudo, ¿ok? Se puede dar analgesia en aquellos pacientes en los cuales el dolor es tan intenso que no permite el examen, o aquellos pacientes en los cuales el dolor está produciendo cambios hemodinámicos, ¿ok? Pero la búsqueda de enfermedades extraabdominales asociadas es una de las cosas que siempre se debe hacer en un abdomen agudo. Por ejemplo, la búsqueda de un infarto de cara diafragmática, una neumonía basal derecha, puede producir dolores. La búsqueda de una uremia, ¿no? La uremia puede dar un abdomen urémico que semeja a un abdomen agudo, ¿no? Una cetoacidosis diabética puede producir un abdomen agudo, una pancreatitis lo mismo, ¿no? Y todas son de tratamiento médico. Reposición hidroelectrolítica es lo primero que hay que hacer con un paciente que tiene un abdomen agudo en el preoperatorio. Corrección ácido-básica también, ¿no es cierto? Estos pacientes en general tienen acidosis metabólica por hipoperfusión. Corrección de la situación de shock también, pues, ¿no? Un paciente chocado no puede entrar a sala de operaciones, ¿no? Muy bien, la pregunta 81 dice, ¿cuál de las siguientes entidades no se asocia a mayor riesgo de cáncer gástrico que el de la población general? Gastrectomía por úlcera, reflujo duodeno-gástrico, enfermedad de Menetrier, anemia perniciosa o acalasia. ¿Cuál será? La acalasia, ¿no es cierto? La acalasia es una enfermedad completamente benigna, pues, ¿no? No se asocia a cáncer gástrico. Y está en el esófago, es una enfermedad esofágica. Hay una enfermedad esofágica que se asocia a la presencia del cáncer gástrico, ¿no es cierto? Que es el esófago de Barrett o la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estas tienen más o tienen asociación con la presencia de un cáncer gástrico en la porción superior del estómago. Muy bien, la pregunta 82 dice, la clasificación del TNM, ¿no?, en las neoplasias gástricas se emplea para determinar. En realidad la clasificación TNM en cualquier neoplasia se usa con una finalidad, ¿no es cierto? El grado de extensión de la enfermedad, el grado de penetración capilar, el tipo histológico del tumor, la indicación de radioterapia o la sensibilidad a la quimioterapia.
¿Para qué sirve la clasificación TNM? No solo en el cáncer gástrico, ¿verdad?, sino en todos los cánceres, ¿no? En los cánceres que se usa la clasificación TNM, se usa con una finalidad. ¿Cuál es esta? Para ver el grado de extensión, pues, de la enfermedad. Y en base al grado de extensión de la enfermedad, ustedes van a clasificar al cáncer en grados, y en base a esos grados van a plantear el tratamiento, sea quirúrgico, quimioterápico, radioterapia, dependiendo lo que encuentren. Muy bien, la pregunta 83 dice: el dolor dorsal que se presenta en un paciente con úlcera péptica puede ser indicativo de perforación libre, penetración, hemorragia, carcinoma de estómago o de pancreatitis. No, si tienen un paciente con una úlcera péptica, ¿no?, de larga evolución, normalmente tiene síntomas típicos, ¿no? Y el dolor típico de la úlcera péptica es irradiado hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia el epigastrio. Si por ahí el paciente, que siempre ha tenido esos dolores, se controla con sus antiácidos, sus analgésicos, por ahí presenta cambio del dolor, ¿no?, y inicia con dolor irradiado a la región dorsal, eso les indica algo. ¿Qué será? La penetración. La perforación produce dolor a la parte anterior del abdomen con peritonitis, pues, ¿no?, rápidamente. La hemorragia por lo general es indolora. Se puede asociar a vómitos por la presencia de sangre, irritación de la mucosa, o por la distensión por la sangre del estómago, ¿no? Pero la penetración es cuando la úlcera empieza a horadar hacia la pared posterior del duodeno y puede incluso lesionar el páncreas, o sea, perforar, pero hacia atrás, hacia el retroperitoneo, ¿no? Puede lesionar el páncreas, puede lesionar el retroperitoneo. Entonces, el dolor cambia, ya no es hacia adelante, sino se irradia hacia la región dorsal. El paciente que se queja de dolor dorsal con antecedente de úlcera péptica, se debe pensar en penetración, ¿ok?, en una penetración. Y la penetración de por sí puede tener otras complicaciones, ¿no? En una penetración ulcerosa puede haber hemorragias, si perfora algún vaso importante por ahí, puede haber formación de abscesos, si hace una colección, puede producir fístulas, o puede producir lo que le llaman la pancreatitis reactiva, o sea, puede empezar a horadar hacia el páncreas y producir una pancreatitis reactiva. ¿Ok? Entonces, no se olviden, pero el cambio del dolor en un paciente con úlcera péptica, se empieza a irradiar hacia atrás, es típico de la penetración. Muy bien, la 84 dice: mujer de 33 años que presenta saciedad temprana, náuseas, vómitos y dolor epigástrico, no pérdida de peso, astenia ni anemia. Al examen, masa palpable en epigastrio. La sospecha diagnóstica más probable es adenocarcinoma gástrico avanzado, besoar gástrico, linfoma gástrico, lipoma gástrico o úlcera gástrica. Es una mujer joven, ¿no es cierto?, 33 años. Acude por saciedad temprana, náuseas, vómitos y dolor epigástrico. No hay síntomas constitucionales, o sea, no hay baja de peso, no hay astenia ni anemia, y se le encuentra una masa palpable. ¿Qué creen que sea? Un besoar gástrico, ¿no es cierto? Es lo más probable. El besoar gástrico se produce por la ingestión de cuerpos extraños, ¿no?, principalmente pelos, ¿no? Los pacientes que tienen la manía de comer los pelos, comerse los pelos, esto se asocia a trastornos psiquiátricos, trastornos mentales normalmente. Muchas veces los pelos llegan al estómago y empiezan a formar un ovillo, ¿ok? Este ovillo puede ser tan grande que producir efecto de masa y producir todo, pues, ¿no? Saciedad temprana, náuseas, vómitos, dolor por la masa que se encuentra ahí. Y muchas veces no hay pérdida de peso, no hay astenia, no hay anemia, ¿no? Por ende es un besoar gástrico, ¿no? Es un adenocarcinoma gástrico avanzado, obviamente habría lesiones constitucionales, ¿no? Síntomas constitucionales, baja de peso principalmente.